El humo comenzó a filtrarse bajo la puerta de mi habitación a las 2:47 de la madrugada. Al principio pensé que estaba soñando. Ese olor acre mezclándose con el difusor de lavanda que mamá insistía en que mantuviera encendido para ayudarme a dormir mejor. Pero cuando mis ojos comenzaron a arder y no podía parar de toser, me desperté de golpe en medio de una pesadilla. Una luz anaranjada parpadeaba en el espacio bajo mi puerta. Podía oír el crepitar, como el de una enorme hoguera, que se hacía más fuerte por segundos. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, pero retiré la mano de golpe. El pomo ya estaba lo suficientemente caliente como para quemar. «Mamá. Papá», grité. «Fuego. Hay un incendio». No hubo respuesta, solo el creciente rugido de las llamas y el humo que ahora entraba a raudales en mi habitación en densas nubes negras. Corrí hacia mi ventana, forcejeando con el cerrojo y empujé. No se movió. Empujé más fuerte con el pánico creciendo. Fue entonces cuando las vi. Las cabezas de los clavos hundidas profundamente en el marco de la ventana. Cabezas de clavos nuevas y brillantes que no estaban allí cuando me acosté. Se me paró el corazón. Habían clavado mis ventanas para cerrarlas. Las dos. Soy Aria Thompson, tengo 16 años, y mis padres acababan de intentar asesinarme. La comprensión me golpeó mientras el humo se espesaba. Esto no era negligencia ni un accidente. Después de meses de sus preocupaciones sobre mi salud mental, su insistencia en que era inestable, sus conversaciones con parientes sobre lo preocupados que estaban por mí, esta era su solución final. Agarré mi teléfono de la mesita de noche, mis dedos temblaban mientras marcaba el 911. El humo se estaba volviendo más denso, obligándome a tirarme al suelo donde el aire era un poco más claro. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi casa está en llamas, grité al teléfono. Estoy atrapada en mi habitación. Han clavado mis ventanas para cerrarlas. No puedo salir. ¿Quieren que muera? ¿Quién ha clavado sus ventanas? La voz de la operadora se agudizó con urgencia. Mis padres. Ellos clavaron mis ventanas. La puerta está ardiendo. Por favor, ayúdenme. 1847 Maple Street. Los bomberos y la policía están en camino. Manténgase agachada en el suelo. ¿Puede romper la ventana? Agarré la silla de mi escritorio y la lancé contra la ventana con todas mis fuerzas. El cristal se hizo añicos, pero el marco de madera no cedió. Los clavos resistieron. Podía ver el exterior. La casa de nuestros vecinos a solo 20 pies de distancia. Sus luces encendiéndose por el alboroto. Pero no podía pasar por los pequeños huecos entre las tablas que mis padres habían instalado. Puedo romper el cristal, pero hay tablas. Lo han tapiado y clavado. No puedo pasar. El humo se espesaba. Mis pulmones ardían con cada respiración. Podía oír sirenas a lo lejos, pero parecían tan lejanas. El resplandor naranja bajo mi puerta era más brillante ahora, y podía sentir el calor que irradiaba a través de la madera. El fuego se está acercando, sollocé al teléfono. Por favor, no quiero morir. Lo planearon. El seguro de vida. Tienen un seguro de vida a mi nombre. Quédese conmigo, Aria. La ayuda está casi allí. Siga hablando conmigo. Me apreté contra la ventana rota, tratando de aspirar aire fresco a través de las rendijas. Mi vecino, el señor Chun, estaba ahora en su jardín, mirando hacia mi ventana con horror. Ayúdeme, grité a través de la rendija. Me han encerrado con clavos. Corrió a por una escalera, pero ya podía ver las llamas, lamiendo el hueco bajo mi puerta. La propia puerta empezaba a combarse por el calor. El tiempo se agotaba. Las sirenas sonaban más fuertes ahora. Tan cerca. Oí portazos de camiones, voces gritando órdenes, pasos pesados en las escaleras. Luego el bendito sonido de un hacha golpeando la madera. Aria, aguanta, retumbó la voz de un bombero a través de la puerta. Aléjate de la puerta. Me arrastré hasta la esquina más lejana, cubriéndome la cabeza con la manta mientras la puerta estallaba hacia adentro.
Un bombero con el equipo completo irrumpió, recogiéndome como si no pesara nada. El pasillo era un infierno, pero me protegió con su cuerpo, corriendo a través de las llamas y el humo. El aire fresco golpeó mis pulmones como una droga. Estaba en el césped delantero con los paramédicos rodeándome, una máscara de oxígeno en mi cara. A través del humo y el caos, vi a mis padres de pie con otro grupo de bomberos, todavía en pijama, interpretando a la perfección el papel de padres angustiados. Nuestra hija, gemía mi madre. ¿Está bien? No pudimos llegar hasta ella. Las alarmas de humo no funcionaron. Las alarmas de humo fallaron. Intentamos salvarla, añadió mi padre, con la voz quebrada por una emoción fingida. Intenté hablar, decirles la verdad, pero la máscara de oxígeno ahogaba mis palabras. El paramédico me sujetó suavemente. No intentes hablar todavía. Tu garganta y tus pulmones necesitan tiempo. Pero la detective Martínez ya se acercaba, con el rostro serio. Señor y señora Thompson, necesito hablar con ustedes sobre la llamada al 911. ¿Qué llamada al 911?, preguntó mamá, su actuación vacilando ligeramente. La llamada de su hija. Hizo algunas acusaciones muy graves. Dijo que ustedes clavaron sus ventanas para cerrarlas. Eso es ridículo, protestó papá. Ha estado teniendo problemas de salud mental. Delirios. Hemos estado muy preocupados. Entonces no les importará que examinemos su habitación una vez que el fuego se haya extinguido, ¿verdad?, lo interrumpió la detective Martínez. Las ventanas específicamente. El fuego tardó 3 horas en extinguirse por completo. Mi habitación quedó destruida, pero los marcos de las ventanas, esos marcos robustos y sobredimensionados, sobrevivieron, y también la evidencia. Desde la ambulancia observé cómo los investigadores fotografiaban todo. Las cabezas de clavos nuevas, hundidas en ángulos que solo podían haberse hecho desde el exterior, las tablas que habían sido añadidas recientemente, tan recientemente que la pintura no coincidía con el resto del marco. Las marcas de martillo en la madera, todavía nítidas y nuevas. Esto fue instalado esta noche, le dijo el investigador de incendios a la detective Martínez lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. En las últimas horas. Se pueden ver las virutas de madera en el suelo exterior. Alguien se subió a una escalera aquí y clavó estas tablas. Encontraron más pruebas. A los detectores de humo del pasillo exterior de mi habitación les habían quitado las pilas. El fuego se había iniciado usando un acelerante en el sótano, directamente debajo de la habitación de mis padres, lo suficientemente lejos como para que ellos escaparan fácilmente, pero creando el máximo humo y calor que se canalizaría hacia mi dormitorio en el segundo piso. Y luego estaba la grabación del 911. La detective Martínez me la puso más tarde, después de que mi garganta se hubiera curado lo suficiente como para hablar, mi voz desesperada clara como el día. Mis padres clavaron mis ventanas. La puerta está ardiendo. Por favor, ayúdenme. Fuiste muy específica, dijo ella. No dijiste que las ventanas estaban atascadas o bloqueadas. Dijiste clavadas. Dijiste quieren que mueras. ¿Por qué? Así que se lo conté todo. La póliza de seguro de vida que descubrí hacía 2 semanas. $500.000 a mi nombre, contratada 6 meses antes. La forma en que mis padres habían estado construyendo una narrativa sobre mi crisis de salud mental para cualquiera que quisiera escuchar. El terapeuta al que me habían llevado, que parecía más interesado en documentar mi inestabilidad que en ayudarme. Los comentarios sobre lo cara que era, lo mucho más fácil que sería la vida si solo tuvieran que preocuparse por mi hermano menor. Han estado planeando esto, dije, haciendo que todos piensen que estoy loca, para que cuando muriera, nadie lo cuestionara demasiado. La investigación descubrió todo el complot. El terapeuta que mis padres habían elegido era un viejo amigo de mi padre que había perdido su licencia en otro estado. Las sesiones eran en realidad, solo él creando documentación falsa de mi supuesta enfermedad mental. Le habían dicho a los parientes que yo era suicida, que me autolesionaba, que era impredecible. Habían comprado las tablas y los clavos en efectivo 3 días antes del incendio. El acelerante coincidía con un compuesto de nuestro garaje.
Habían tomado somníferos esa noche recetados por su amigo, asegurándose de que estarían somnolientos y confundidos cuando el fuego los despertara, lo que se sumaba a su actuación. Pero no contaban con que yo me despertara tan rápido. Habían asumido que el humo me vencería antes de que pudiera pedir ayuda. Que moriría mientras dormía por inhalación de humo. Un trágico accidente. Una adolescente con problemas que no pudo escapar de un incendio en casa debido a un desafortunado mal funcionamiento de una ventana. En cambio, mi llamada al 911 lo había capturado todo. Cada acusación, cada grito, cada palabra desesperada que demostraba que esto no fue un accidente. La operadora había mantenido la grabación activa incluso después de que llegaran los bomberos, capturando la actuación de mis padres para los equipos de emergencia. El arresto ocurrió 2 días después. Todavía estaba en el hospital siendo tratada por inhalación de humo cuando la detective Martínez vino a decirme que estaban bajo custodia. Las pruebas son abrumadoras, dijo. Los clavos, la premeditación, la póliza de seguro, los falsos informes de terapia. Pero sinceramente fue tu llamada al 911 lo que selló el caso. No se puede fingir ese tipo de terror y traición. Y dijiste específicamente que clavaron tus ventanas antes de que pudieras haber sabido de las tablas. Solo alguien que lo vio suceder sabría ese detalle. El juicio causó sensación. La fiscalía reprodujo mi llamada al 911 en el tribunal. El jurado escuchó cada grito desesperado, cada acusación. El investigador de incendios explicó cómo las ventanas habían sido selladas desde el exterior mientras yo dormía. La compañía de seguros reveló que mis padres habían aumentado la póliza solo 2 meses antes del incendio. Los acusados no solo intentaron matar a su hija, declaró el fiscal. Intentaron hacer que su muerte pareciera un accidente después de meses de pintarla como inestable. Literalmente la clavaron dentro de una habitación en llamas y luego interpretaron a los padres afligidos para los socorristas. Mi madre se derrumbó en el estrado, afirmando que mi padre la había obligado a hacerlo. Pero las pruebas demostraron que ella había sido quien compró las tablas. Ella había sido la que le contaba a todo el mundo sobre mi crisis de salud mental. Ella había ayudado a clavar esas ventanas mientras yo dormía. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua por intento de asesinato, incendio provocado, fraude de seguros y conspiración. El juez lo llamó uno de los intentos de asesinato más calculados que jamás había visto, agravado por la violación de la confianza parental. Ustedes convirtieron la habitación de su hija en una trampa mortal, dijo durante la sentencia. Sellaron sus salidas y prendieron fuego a su casa, con la plena intención de que muriera en las llamas. Que sobreviviera es un testimonio de su rapidez mental y la rápida respuesta de los servicios de emergencia. No de ninguna piedad por su parte. Ahora vivo con mi tía, la hermana de mi madre, que siempre se había mostrado escéptica ante sus historias sobre mi salud mental. Ella intentó mantenerse involucrada, pero mis padres la habían alejado poco a poco, alegando que yo encontraba sus visitas desencadenantes. Sabía que algo andaba mal, me dijo. Pero eran tan convincentes. Los informes del terapeuta, las historias sobre tu comportamiento. Debería haber confiado en mis instintos. Mi habitación en su casa tiene 3 ventanas y una puerta corredera de cristal. Se aseguró de eso cuando me mudé. Nunca volverás a estar atrapada, prometió. La grabación del 911 se hizo pública después del juicio. Es difícil escuchar el terror en mi voz, el crepitar de las llamas de fondo, los golpes desesperados mientras intentaba romper las tablas. Pero también es la prueba de que sobreviví, de que luché, de que nombré a mis posibles asesinos incluso mientras el humo llenaba mis pulmones. El investigador de incendios me dijo algo que se me quedó grabado: la mayoría de las personas que mueren en incendios domésticos son vencidas por el humo antes de que puedan pedir ayuda. Salvaste tu propia vida al llamar al 911 tan rápido. Esos segundos extra marcaron toda la diferencia. Pero sé que lo que realmente me salvó no fue solo la llamada rápida. Fue ser específica, decir clavadas en lugar de atascadas. Decir quieren que muera en lugar de simplemente gritar pidiendo ayuda. Crear un registro que no podía ser explicado como accidente o delirio. Mis padres pensaron que habían planeado el asesinato perfecto,
crear una falsa narrativa de enfermedad mental, sellar las salidas, iniciar un incendio, interpretar a los padres afligidos. Lo habían pensado todo excepto un detalle crucial, que podría despertarme a tiempo para contarle al mundo exactamente lo que habían hecho. La llamada al 911 lo cambió todo porque capturó la verdad en tiempo real, antes de que pudieran tejer su historia. Mis gritos de clavaron mis ventanas, se convirtieron en pruebas que no pudieron refutar. Las marcas frescas de martillo confirmaron lo que todos escucharon en esa grabación. Esto fue un intento de asesinato, no un fallo técnico. Todavía tengo pesadillas sobre esa noche. El humo, el calor, el momento en que me di cuenta de que las ventanas no se abrirían. Pero también recuerdo el sonido del hacha de ese bombero rompiendo mi puerta, la ráfaga de aire fresco, el saber que alguien había escuchado mi verdad y había venido a salvarme. Mis padres les dijeron a los bomberos que las alarmas de humo fallaron y que intentaron salvarme. La grabación del 911 contó la historia real de unos padres que sellaron a su hija en una habitación en llamas por el dinero del seguro y de una chica que se negó a morir en silencio. La grabación todavía existe en algún lugar de los archivos de pruebas. Esos minutos desesperados en los que luché por mi vida con la única arma que tenía, mi voz, diciendo la verdad incluso cuando el humo intentaba silenciarla para siempre. Esa verdad, capturada por un operador del 911 y preservada con claridad digital, envió a mis posibles asesinos a prisión de por vida. Clavaron mis ventanas, pero no pudieron acallar mi voz.